Espíritu Santo, abrimos nuestros corazones. Y el tema de hoy, Señor, Padre, que nos haga comprender cómo el mundo ya entró en la recta final y está estructurado para que venga el hijo de pecado, el inicuo, el anticristo, a tomar control de todo lo que ya está establecido y establecer un gobierno mundial, un único gobierno mundial. Querido Padre, eso está profetizado y te damos gracias porque tú anuncias de antemano las cosas que van a ocurrir para que nosotros, tu iglesia, estemos informados y la información que es poder podamos tomar en base a ello la mejor decisión. Hoy abrimos el corazón para recibir tu palabra y el pueblo dice amén. Tema de hoy, la ONU, es el tema número 2 ahí en su cuadernillo. La NASA, el nuevo orden mundial, el falso rapto y la segunda venida de Cristo. Qué tremendo tema. ¿Qué tiene que ver la ONU? Vamos a estar hablando en un primer punto. Voy a estar desarrollando cómo estas organizaciones internacionales, como la ONU, y vamos a estar citando algunas de ellas, sirven como plataforma, sirven como escenario, mire, en ese proceso donde Lucifer a través de estos organismos internacionales y principalmente la ONU, Organización de Naciones Unidas, que creo que hay más de 185 países que involucran esta organización internacional, como Lucifer a través de sus vasos de barro, los hombres impíos que no conocen a Dios, mire, está logrando establecer su reino que hoy es espiritual, que prontamente ese reino espiritual comandado por el diablo, por Satanás, por Lucifer, se va a manifestar de una manera visible, palpable aquí en el mundo físico natural. Eso va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación, cuando la iglesia suba de la tierra a los cielos. Porque ¿quién detiene la maldad? Mire, esos ángeles que están ahí en la atmósfera, la maldad de esos ángeles malévolos que le hicieron al diablo, a Satanás. Efesios 2:2 habla ahí del príncipe de la potestad del aire, esos poderes organizados de las tinieblas que están ahí, que vienen para matar, hurtar y destruir. Y también el submundo, la tierra hueca, donde la Biblia habla claramente de moradores y habitantes del submundo. Yo en la Biblia encontré más de 7 tipos de seres viviendo ahí bajo la tierra. ¿Sabía usted eso? Bueno, ¿quién es el que detiene para que esos poderes tinieblas no hagan estragos del planeta Tierra? ¿Quién es el que detiene para que esos seres infernales no salgan ahora y hagan estragos sobre la faz de la tierra? La iglesia de Jesucristo, usted y yo, por medio de nuestra oración, la única institución aquí en la tierra. Este organismo no es una organización, la iglesia no es una organización, sino es un organismo vivo. El cuerpo de Cristo es la única con autoridad para detener a los poderes de las tinieblas que están ahí en los aires y para detener a los poderes de las tinieblas que están ahí debajo de la tierra, que en el periodo de la gran tribulación Dios va a permitir que los poderes que están circunvalando la tierra y los que estén ahí abajo salgan en vivo y en directo. Qué cosa, tremendo. Bueno, entonces, la ONU, una organización, vamos a estar hablando de eso, cómo estas organizaciones sirven al propósito de Lucifer, y mucha gente ni entiende ni comprende, propios cristianos. Mire, ¿por qué? Porque el diablo se encarga. 2 Corintios 4:4 dice: el príncipe de la potestad del aire, el diablo, Satanás, el dios de este siglo, encegueció la mente. La palabra ceguera, encegueció, esporó en el griego, significa bloqueó, cementó la mente de los incrédulos. Y cuando está hablando de incrédulos, no solamente habla del mundo impío, sino que está hablando del mundo dentro de la iglesia, de la gente que asiste a la iglesia, que escucha la palabra de Dios, pero que no le cree a Dios. Cegó la mente de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio, y al no tener la sabiduría, la inteligencia divina, por su incredulidad, ¿qué pasa? Ese mundo espiritual,
mire, que se está gestando para luego materializarse, nadie ni percibe, ni se dan cuenta, porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe, no entiende las cosas del Espíritu. Mire, y le parece locura. Usted esto habla ahí afuera de la gente que no nació de lo alto, se te va a reír. Fanático, religioso, van a decir cualquier cosa, pero usted y yo por el Espíritu del Señor sabemos perfectamente que se está gestando en el mundo espiritual un gobierno que ya se está por materializar, y todas estas organizaciones mundiales que a partir del año 1948, a partir de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a brotar como hongos, que son los instrumentos de Lucifer. ¿Para qué? Para que sutilmente se instale su gobierno, y lo está haciendo a través de estas organizaciones. Número 2, luego vamos a tocar este proyecto, el Blue Dream, el Rayo Azul, proyecto Rayo Azul, ¿en qué consiste? Ahí la nueva era, la ONU, el nuevo orden mundial y las organizaciones, mire, ocultistas están preparando un falso rapto y una falsa segunda venida de Cristo por medios tecnológicos. Y a muchos va a engañar. Pero bendito sea Dios que a usted y a mí no nos va a engañar el diablo. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad, tenemos la palabra de Dios morando en nuestros corazones. Es decir, que usted lee la Biblia, usted estudia la Biblia, usted medita en la palabra del Señor, usted obedece la palabra, usted predica la palabra. De esa forma, de esa manera, usted está protegido, usted está blindado. ¿Para qué? Para que el engaño, la mentira, no penetre en su corazón, no penetre en su mente, y tal su mente, tal su acción, dice la palabra. Entonces, por favor, aprovecho para que usted tome en serio la palabra de Dios, tenga su tiempo con el Señor, porque estamos en un escenario profético. ¿Qué es un escenario profético? Un tiempo, una escena en términos mundiales, económicamente hablando, moralmente hablando, mire, religiosamente hablando, en todos los ámbitos, mire, están ocurriendo cosas que los profetas en el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y el propio Cristo, mire, describió cómo sería el mundo, cómo sería la última generación, cómo se comportaría la última generación antes de la segunda venida de Jesús. Y todo lo que está escrito en la Biblia está ocurriendo, como por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4 en adelante dice, ¿qué dice ahí? Dice que en los posteros tiempos, Pablo advirtiendo a la iglesia para que estemos nosotros informados, que dice, habrá corrupción moral, corrupción en todos los ámbitos. Y usted abre el periódico, ¿qué encuentra? Corrupción en los gobiernos, corrupción aquí, corrupción allá, corrupción dentro de la iglesia, malversación de fondos. Es el carácter corrupto de los hombres de los últimos tiempos. Anote usted esta cita, 2 Timoteo capítulo 3, 1, 2. Ahí describe el carácter de las personas de los últimos tiempos, y usted le va a dar la razón al apóstol Pablo, es decir, al Espíritu Santo. 1 Timoteo 4, 1 habla también que en los posteros tiempos, ¿qué va a pasar? Muchos van a dejar la fe, van a dejar de seguir a Jesús, van a dejar la santidad, van a dejar, mire, las normas cristianas, y se van a volver a las fábulas, y se van a volver, mire, a los espíritus de engaño y a doctrinas de demonio, y van a hacer sus propios 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque no quieren ser confrontados con la verdad. Entonces vamos a estar hablando de dos cosas hoy. Número uno, estas organizaciones que han sido creadas con un propósito noble, entre comillas. Y detrás de todas esas organizaciones hay hombres, hay empresarios, hay farmacéuticos, hay, ¿cómo les voy a decir? Inclusive teólogos, hay médicos, hay psicólogos, sociólogos que han planificado cada uno en su área supuestas soluciones para el mundo, para los países en conflicto, pero la mayoría de ellos son impíos, no son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, legislan y hacen leyes, mire, y normas a nivel mundial que no tienen fundamento bíblico. Y entre comillas, están interesados en el bienestar de las naciones, de los pueblos, de los gobiernos. No, lo que quieren es quitar provecho. ¿Me están siguiendo?
Entonces, iglesia, abramos los ojos en ese marco, en ese aspecto. ¿Para qué? Para que nuestra confianza esté en el Dios Todopoderoso y en su palabra. Ya has sido advertido. Leemos lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, 8 al 12. Mira lo que dice, ya nos advirtió. Entonces, dice el apóstol Pablo, hablando en su segunda carta a los de Tesalónica. Mire, hubo interrogantes en el corazón de los primeros cristianos del primer siglo y Pablo escribe la primera carta. Porque en ese marco, en ese tiempo ya se hablaba de que Jesús regresaba a la tierra y se saludaban con la palabra Maranata, que significa Cristo viene. Entonces hay muchos que dejaban de trabajar, hay muchos que se quedaban ya como esperando la venida de Dios, de Jesús, y Pablo le dijo, no señores, y da ciertas indicaciones y le habla a la iglesia respecto a sus parientes, amigos que han muerto, y ahí Pablo le dice que va a haber una gran resurrección de entre los muertos. Mire que Jesucristo va a dar la orden y habla acerca del rapto de la primera gran resurrección. Pero como no quedó claro muchas cosas, escribe su segunda carta hablando del mismo tema, pero ya del hombre de pecado a los finales del tiempo, porque en ese marco, en ese contexto, ya se atacaba, mire, el evangelio ya se atacaba a la persona de Cristo y había un montón de herejías y filosofías en contra del cristianismo. Entonces Pablo escribe esas cartas. Y la segunda, y damos gracias a Dios porque toda esa problemática de la iglesia hace 2000 años, todas esas interrogantes, todas esas mentiras del diablo están hoy. Y lo que Pablo legisló para la iglesia hace 2000 años y le sirvió para poner su corazón, su mente en Cristo, es la carta, la palabra de Dios que también, mire, rige para nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo pongamos nuestro corazón en Cristo y creamos a su palabra. Y aquí Pablo está hablando, mire, para nosotros, porque el escenario está preparado ¿para qué? Para que se manifieste este individuo que describe la palabra. Dice, entonces, 2 Tesalonicenses 2:8, se manifestará aquel inicuo, otro nombre que le da la Biblia al anticristo, inicuo, ¿qué significa la palabra inicuo? Hombre sin ley. Yo soy la ley, yo soy el dictador, yo soy el que hago la ley para ustedes, pero yo no la obedezco, la ley es para ustedes. Inicuo, hombre sin ley o hombre por encima de la ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Qué tremendo que nuestro Señor Jesucristo está hablando ya en el contexto del Armagedón, ya al final del periodo de la gran tribulación. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás con gran poder. Con gran poder. A este texto usted le suma Apocalipsis 13, capítulo 13, versículos 2 y 3, donde el dragón Satanás le entrega a este inicuo, al anticristo, a su hijo humano, le entrega su trono, su poder y gran autoridad. Tremendo este personaje que no va a ser un monstruo de 7 cabezas, va a ser un hombre. Por dentro un hombre normal, por fuera un hombre normal, figura humana, pero por dentro va a ser un híbrido, o sea, alma de ángel, va a ser un engendro demoníaco. Es otro tema para otra ocasión. Prodigios mentirosos, señales y prodigios mentirosos, haciendo un paralelismo con la persona de Jesús. Jesús vino ¿para qué? Para andar en la verdad, para obedecer al Padre. Él no fue un inicuo. Jesús no estableció sus propias leyes, sino vino a obedecer las leyes del Padre. Mire, y él las señales y los prodigios que hizo fueron milagros y prodigios auténticos y genuinos. Y aquí el diablo va a hacer prodigios, va a haber sanidades masivas. Mire, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para hacer, ¿qué dice? Salvos. Entonces en este marco, en este contexto reflexionamos, la palabra que usted está recibiendo te hace muy responsable delante de Dios. ¿Qué vas a hacer con esta información? Es la palabra de Dios la que tú estás recibiendo, entonces no tenemos otra que obedecerla. No tenemos otra que decirle, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra y a temerte guardando tus preceptos, mandatos y estatutos. Y al hacer eso, no le beneficiamos a Dios,
al obedecer su palabra, y al desobedecer tampoco le perjudicamos. Esta ley está hecha para usted, para mí. Acordate que tenés el libre albedrío. Vos decidís obedecer o vos decidir desobedecer. Obediencia, bendición; desobediencia, maldición. Y más aún, que usted está recibiendo información del cielo. Por favor, en el nombre de Jesús, créale a Dios. Por esto dice: ¿a quiénes? A los impíos, a los inicuos, a los expíos. Dios le envía, que le envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean en la mentira, a fin de que sean, ¿qué cosa? Condenados todos los que no creyeron a la verdad. Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ponga sus ojos en Jesús. Mire, hoy la Biblia es la palabra escrita, es Jesús escrito. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios, por favor. Ahí está la verdad. Sino que se complacieron, ¿en qué? En la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Pecado. Es un pecado muy grave. Después de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que usted y yo hemos recibido de su gracia, de su amor, de su perdón, de su limpieza, y nos volvamos como el perro a su vómito, como la chancha lavada al ciénago. Es una necedad muy grande de haber sido píos, lavados por la sangre, de haber sido trasladados de la oscuridad a la luz. Usted decida voluntariamente volver como el chancho al barro, como el perro a su vómito, como una persona racional a pecar. Ya no existe más remedio por el pecado, dice la Biblia. ¿Me está usted siguiendo? Entonces es importante que usted asimile todas estas exhortaciones de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo viene. ¿Cuántos esperan a Jesús? Dele gracias a Dios por esta información que estás recibiendo. Palabras rectas forman corazones rectos. Y aquí está la palabra. Entonces entramos. El objetivo, mire, primer propósito de este seminario: las Naciones Unidas, el Anticristo, el nuevo orden mundial, mire, y el rayo azul, el falso rapto y la falsa segunda venida de Cristo, orquestado por el nuevo orden y por las sociedades secretas. Entender el origen, desarrollo y manifestación física y espiritual de este gobierno mundial. Eso hemos hablado ayer. De este gobierno mundial profetizado como herramienta usando las organizaciones internacionales vigentes como la ONU. Entender cómo el diablo, Satanás, va a tomar control del mundo natural físico, pues ya lo tiene del mundo espiritual. ¿Me está siguiendo? Él es el que comanda. 1 Juan 5, 19. Él es el que comanda este mundo, está bajo su dominio. El mundo que le entregó, la autoridad que Dios le entregó a Adán y Eva por medio del engaño. El diablo tomó esa autoridad y hoy es Satanás quien es el Señor y el quien sojuzga aquí sobre la faz de la tierra, y eso involucra las familias, los gobiernos, etcétera, etcétera. Desde Adán a Cristo, el hombre no tuvo, mire, condición de defenderse. Dios elige al pueblo de Israel, mire, ¿para qué? Para traer al Mesías, a Jesucristo de Nazaret, el Salvador del mundo. Entonces, de Adán a la cruz hay un pedazo de tiempo donde el hombre vivió, mire, sin Dios, vivió sin poder, sin autoridad, y los poderes, las tinieblas sobre el mundo, sobre ese tiempo. La segunda etapa de la cruz a nuestros días, a partir de la cruz, el ser humano tiene esperanza en Cristo. El ser humano, a través de la iglesia de Jesucristo, puede combatir a los poderes de las tinieblas, porque el único organismo que tiene autoridad sobre los espíritus malignos es la iglesia, es decir, usted y yo. Lucas 10, 19, que dijo Jesús: he aquí os doy poder, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Los que están ahí abajo y los que están ahí en los aires, de la cruz para adelante. ¿Me está usted siguiendo? La segunda etapa, hablando en términos de historia sintetizada, y la tercera parte es la que vamos a ver cuando la iglesia sube el rapto de la tierra a los cielos. Entra la tercera parte del historial del ser humano aquí sobre la faz de la tierra, donde Satanás con sus ángeles, a través de su hijo humano, va a estar comandando por 7 años el planeta Tierra. Y después venimos con Cristo a gobernar
este mundo por 1000 años, a reorganizar la tierra, porque la tierra Dios creó para los hijos de los hombres. Entonces, entender todo esto es muy importante, cómo se está gestando este gobierno global, mire, centralizado, comandado por el hijo humano de Satanás, el anticristo. Entender todo eso porque es importante que ese gobierno se realice. Es necesario, porque Dios aún con sus enemigos es justo. Y Dios le va a permitir al diablo que gobierne la tierra, y luego ahí en el Armagedón va a tumbarle a su hijo humano, al falso profeta, y el diablo va a ser apresado por 1000 años ahí en el abismo. Número 2, ¿para qué es este seminario? Para comprender que Satanás conoce el plan de Dios para los tiempos finales, y de esa forma emplea este conocimiento para engañar a los moradores de la tierra respecto al rapto y a la segunda venida de Cristo. El diablo conoce la Biblia, conoce el plan de Dios, sabe que tiene poco tiempo, sabe que Jesucristo va a dar la orden y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los muertos que partieron, mire, que fallecieron con la esperanza puesta en Jesús y con Jesús dentro de sus corazones, sellados sus almas. El diablo sabe que Dios va a dar la orden y el mundo espiritual se va a mover y van a resucitar los muertos. Y el diablo sabe que Dios le va a conceder 7 años para gobernar aquí el planeta Tierra, y que luego va a ser apresado y arrojado al lago de fuego, y sabe que Cristo viene por segunda vez sobre la tierra, y en base a eso arma su estrategia, arma sus doctrinas demoníacas contrario a lo que enseña la Biblia. Por eso usted habla del rapto y la gente dice, Jesús viene, pero mentira, que va a venir Jesús. Siempre ustedes los evangélicos han hablado de eso. Entonces son unos mentirosos, le asustan a la gente. Es la doctrina demoníaca. Segunda venida de Cristo, pero Jesús ya vino. Hay doctrinas que hablan que el reino del Señor ya se estableció acá. Bueno, pues es importante que usted lea la Biblia, que usted lleve esos materiales, porque está graficado y te muestra los tiempos y dónde estamos nosotros como iglesia de Jesucristo. Satanás sabe el plan de Dios. Por eso, él sabe que Jesús va a venir a gobernar el planeta Tierra. Va a enviar a su hijo humano, va a encarnarse en su hijo humano, o va a ser instrumento político, el anticristo, el instrumento religioso, espiritual, el falso profeta, y el dragón del propio Satanás, poder detrás de ellos. Mire, va a meter a su hijo humano, el anticristo, en el templo, y va a engañar a propios judíos, va a engañar a muchas personas. ¿Por qué? Porque los judíos están esperando a su Mesías. También el mundo islámico y el mundo de los hindúes están esperando el Mesías. Y el Satanás le va a dar el Mesías falso a los israelitas y Mesías falso al mundo. Se está gestando todo eso, porque el diablo sabe, pero bendito sea Dios que usted le tiene a Jesús en su corazón. ¿Qué significa? Usted tiene el sello, usted tiene la sabiduría, tienes la inteligencia. Por favor, no te muevas de eso, porque Jesús va a venir. Y todo esto que estamos hablando se va a cumplir en su tiempo y forma. Lo interesante de todo esto es que también el ocultismo, los masones manejan todo este lenguaje, pero de una manera equivocada, dándole honra y gloria a Lucifer. ¿Por qué? Porque no tienen la luz. Hay adoradores literales de Lucifer, cultos a Lucifer. Y el tercer objetivo de esta conferencia o seminario es saber que este nuevo orden mundial tiene su desarrollo en su aspecto físico, material y en su esfera espiritual. ¿Sabías que hay un mundo paralelo, un mundo espiritual? Hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y el campo de batalla de estos reinos espirituales, el de la luz y el de las tinieblas, es el mundo. ¿Y cuál es la presa? Las almas, destino eterno, mire, de las almas creadas por Dios. Y esa pelea aquí en el marco físico, natural, es la pelea en el mundo espiritual. ¿Me están siguiendo? Entonces hay un desarrollo físico, material. ¿Para qué? Para que el gobierno luciferiano, a través de su hijo humano el anticristo, mire, pueda tomar control de una manera física. Hay un movimiento espiritual en todo esto. Y también mirar los dos mundos y apreciar las Sagradas Escrituras como fuente veraz para el conocimiento del futuro. Leemos 2 de Pedro
1, 19, 21, que dice, tenemos también la palabra profética. La Biblia es la palabra profética. Casi el 85% de la Biblia es profecía, es decir, nos cuenta asuntos que van a ocurrir, que todavía no ocurrieron, pero que van a ocurrir de la perspectiva del arquitecto, del creador del universo entero. Por favor, esté usted atento a la palabra, según nos recomienda aquí Pedro. Tenemos también la palabra profética, que dice, más segura. Así que deje de lado su horóscopo, por favor, y lea la Biblia. Deje de lado, mire, déjese guiar por las estrellas, por la astrología. Lea usted la palabra y usted va a tener la precisa, el conocimiento de Dios con respecto al tiempo, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios es luz, es como una antorcha. Cuando usted lee, ¿qué pasa? Se te prende la luz, se te caen las monedas, tenés entendimiento y discernimiento de lo que le está pasando al mundo y tomás las precauciones, porque esto es un asunto eterno. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que es lo que está escrito acá, del Génesis capítulo 1 al Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Con todo respeto, paso tiempo orando, paso tiempo investigando la palabra de Dios, porque yo sé, ¿qué es lo que yo sé? Que yo tengo que transmitir la idea que está ahí en la palabra, la doctrina que está ahí en la palabra. Me tengo que meter en el espíritu de Pedro, de Pablo, de Cristo, para entender qué es lo que ellos quisieron decir en su época, que nos sirven para nosotros. Ese estudio se llama exégesis, extraer el pensamiento, extraer las verdades bíblicas, y para eso hay una serie de procesos que uno tiene que hacer para extraer el pensamiento. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar mi opinión, no puedo dar simplemente una interpretación de lo que a mí me parece, porque estaría faltando la verdad. Y ahí la palabra de Dios me habla claramente que no tengo que agregar ni quitar, simplemente expresar la idea, el conocimiento de fondo que Dios dejó. Para eso hay que estudiar, y este servidor, con todo su corazón, haya placer en el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque con ella usted va a recibir un alimento preciso, veraz y claro. No vengo a pilotear acá. Es producto de investigación, es producto de horas, de años de estudio, lo que yo le estoy sintetizando. ¿Para qué? Para que tú tengas el alimento espiritual, tengas la consistencia, tengas la información correcta para que tomes la decisión correcta. ¿Está conmigo? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Muy bien, ahí están entonces todos nuestros objetivos y también la palabra básica. Ahí vemos las organizaciones: la ONU, la UNICEF, el Fondo Monetario Internacional, la FAO, la FIFA, la UNESCO, la Organización Mundial para el Comercio, la NASA, el G20, el Grupo Bilderberg y otros, la Organización Mundial para la Salud, etcétera, que son organizaciones creadas después que se estableció el Estado judío, después de la Segunda Guerra Mundial, que son instrumentos, personas, organizaciones humanas en todo el mundo que nuclean a todas las naciones en todos los aspectos, en todas las áreas, para ayudar al ser humano en su desarrollo, evitar guerras y que haya armonía entre las naciones. ¿Y qué pasa hoy? ¿Están cumpliendo su objetivo? No. Entonces, miremos entonces desde el punto de vista espiritual. Todas estas organizaciones están diseñadas para colaborar en el proceso de la toma del control de la población humana. Este asunto del nuevo orden mundial, este asunto de establecer el gobierno, luciferiano, gobierno centralizado único, es una cuestión que ha sido programado, ha sido, elaborado puntillosamente por expertos y por gente que adora al diablo, que adora a Lucifer.
Por supuesto que no hay muchos materiales en librerías y en bibliotecas cristianas. Esta información uno extrae del propio mundo. Esta información uno extrae, mire, de la propia competencia. Y aquí estamos a la luz de la palabra, mire, viendo. Ahora, por cierto que los que están ahí en esas organizaciones, las personas ni entienden que son instrumentos muchas veces, mire, de la ideología de este mundo y de los principios de este mundo. Mire lo que dice la palabra, Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón, que es el diablo Satanás, otro de los símbolos de Lucifer, que había dado autoridad a la bestia. Está hablando del anticristo, el monstruo de 7 cabezas. Mire, no es que el anticristo va a ser una bestia de 7 cabezas o una gran computadora, va a ser un hombre, una persona con apariencia humana, pero por dentro nos está describiendo Dios que va a ser una bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y todas estas organizaciones que están acá no son organizaciones cristianas, no son comandados por hombres píos, hombres santos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacen todas estas organizaciones? Le dejan de lado a Dios, dejan de lado la Biblia. Y mire, para que ninguna de estas organizaciones predica el Evangelio, predica a Jesús, salvo algunos convertidos que están ahí infiltrados y predicando, pero como organización a nivel mundial, ellos, ¿cuál es su política? No hablen de religión, no hablen de Dios, no hablen de la Biblia, no hagan esto, no hagan lo otro. Estamos aquí simplemente para servirles. Y de esa manera, ¿qué están haciendo? Erradicando del corazón, de la mente, de las personas, de los habitantes de este mundo, la idea de Dios, del creador del cielo y de la tierra. Y eso no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso, a tal punto que hoy en el siglo XXI, en los colegios, en las escuelas, ni se le menciona a Dios, ni se abre la Biblia. En los congresos, en los grandes eventos, más bien se le honra al diablo, se le honra, mire, a Lucifer, a la cabra, como en la inauguración del túnel de San Gotardo, era un culto demoníaco abiertamente, y testando los adoradores de Lucifer la reacción del mundo. Nadie dijo nada. De los Estados Unidos, que se fundó sobre la Biblia, sobre la palabra, hoy se ha erradicado el tema Dios, versículos bíblicos, de los colegios, de las universidades. ¿Me está usted siguiendo? Producto de todas estas organizaciones. Y hoy día, usted y yo, que estamos aquí en Paraguay, los colegios religiosos ni mencionan ya a Dios, ni mencionan ya la Biblia, ni se habla de Jesucristo. ¿Me está siguiendo? Y el mundo está adormecido. Entonces, esto es lo que está haciendo el diablo Satanás a través de sus emisarios. Apocalipsis 13, 11, 12. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, está hablando del falso profeta, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Los corderos no tienen cuernos. Dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, el anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál es el punto acá? Estas organizaciones, muchos sin saberlo, están siendo instrumentados para establecer el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, ¿cuál es el objetivo de fondo? Erradicar de la mente, del corazón de las personas la idea de Dios, la idea de un creador. ¿Por qué? Porque Satanás va a poner su idea de Dios y va a poner a su hijo humano para que se le adore, porque siempre el diablo Satanás quiso ser adorado. ¿Me está usted siguiendo? Entonces es el escenario que se está gestando en medio de nosotros. La ONU, vamos a hablar un poquito. ¿Cuáles son sus objetivos? Ya que la ONU, hemos hablado ayer, que es como una torre de Babel. La torre de Babel en tiempo antiguo, en Génesis capítulo 10, 11, ahí habla, ahí se organizó y se centralizó la rebeldía contra Dios. Y desde ahí se esparció la rebeldía por todo el mundo. Hoy la ONU es una especie de torre de Babel donde se centraliza todas las ideologías, todos los pensamientos y todas las políticas,
y todos los principios que están contrarios a la palabra de Dios. Ahí está nucleado y desde ahí se envía la información a los 180 y algo de países que componen esa organización. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mantener la paz y la seguridad internacionales. Esto se creó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más? Fomentar relaciones de amistad entre las naciones. Vea usted el concierto de las naciones, como todos están peleados por el petróleo, por esto, por lo otro, por ideología. Mire, la frontera cerrada, la ONU, el pacto migratorio a nivel mundial está creando caos, zozobra. ¿Está cumpliendo su propósito esta organización? No. Fomentar relaciones de amistad entre las naciones, ese es su objetivo, pero hace todo lo contrario, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres y vencer el hambre. Pero usted entra en los medios masivos de comunicación y usted va a ver que hay hambre. Mire, la producción de la tierra ya no está abasteciendo, es la preocupación de la élite, aquellos que programan el mundo, aquellos que proyectan al mundo. Mire, están queriendo eliminar la mayor cantidad de gente. ¿Por qué? No hay comida suficiente. La tierra no produce. Pobre, vencer el hambre, las enfermedades. Hay más gente con hambre, hay más enfermedades. El analfabetismo y fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás. Para eso está esa organización, pero vemos que el mundo está más desorganizado que nunca. ¿Están conmigo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando cómo el diablo se sirve de estas organizaciones mundiales para ir estableciendo su ideología, su plataforma de gobierno, el cual se va a ver. ¿Qué son los 17 objetivos de desarrollo sostenible ahí de la ONU? El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años, es decir, 2030. ¿Se está planificando el mundo? La ONU está planificando la parte económica, quiénes son los que van a ser los nuevos ricos, cómo se va a saquear las naciones, porque allá arriba están los banqueros, están los industriales, están los farmacéuticos, están un montón de gente que, con todo respeto, muchos de ellos no están interesados en el bienestar del prójimo, están interesados en llenar sus bolsillos de dinero y se sirven de estas organizaciones. ¿Y quién está detrás? El príncipe en la potestad del aire. Entonces, conclusión, todos estos objetivos se están desarrollando como base para el gobierno mundial centralizado en la persona del anticristo. ¿Están conmigo? Estamos recibiendo información muy interesante. ¿Qué significa el acrónimo LGBTI? ONU y el nuevo orden mundial y la ideología de género. ¿Escuchó usted hablar de eso? La ideología de género. A nuestros chicos la ONU decidió, mire, a través de su Departamento de Cultura y Educación, que a los niños hay que enseñarles ya el sexo. Mire, y que ellos tienen que elegir su opción. Si van a ser gay, lesbiana, y le meten en la cabeza que ellos tienen que decidir qué van a hacer. El que nació hombrecito dice, me siento mujer, pero en un cuerpo de hombre. Entonces todas estas ideologías están apuntando a tergiversar, mire, el orden establecido por Dios. ¿Qué significa el acrónimo LGBTI? Es un acrónimo que se usa como término colectivo para referirse a las personas. La L, lesbiana. La G, gays. La B, bisexuales. La T, trans. El término trans se refiere a travesti, transensuales, transgéneros e intersexuales. ¿Quién empuja todo esto? La ONU. ¿Qué más? Familia y Noticias. Esto quité. Juan Robles, ahí un periodista. La ONU protesta, ahí esto pasó en Perú, por la supresión
de la ideología de género en los colegios, ahí en Perú. Sin embargo, la imposición de la ideología de género atenta contra el derecho de los padres a que sus hijos reciban en la escuela una educación conforme a sus valores morales y religiosos. ¿En qué escenario estamos? Que la ONU, gente, mire, con perversión y con desviaciones sexuales son los que legislan y meten dentro de la malla curricular, que meten dentro de la malla curricular a nivel universal todas estas ideologías perversas. ¿Qué significa eso? Que papá, mamá, vos ya no tenés derecho sobre tus hijos para educarles moralmente y bajo los principios éticos cristianos. Lo va a hacer el gobierno, lo va a hacer esta organización. ¿Me está usted siguiendo? ¿Está conmigo? Hay que orar por sus hijos. Papá, mamá, aprovecho esta ocasión para exhortarte. De tu casa, en tu casa ellos tienen que aprender, mire, los principios bíblicos, la idea de Dios, el temor a Dios, el servicio a Dios, la pureza, la santidad. Porque si en tu casa no reciben esa instrucción, varón, tú que eres el sacerdote, el responsable, ahí en el colegio, en la escuela, le van a enseñar todo atravesado. Y las consecuencias las vas a pagar vos. Porque vas a traer un hijo, una criatura, que dice, mamá, yo soy hombre, pero me siento mujer, mamá, yo soy mujer, pero me siento hombre. Porque se le metió en la cabeza eso y son demonios, son espíritus. ¿Me está usted siguiendo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un escenario profético donde el diablo, Satanás, a través de estas organizaciones está metiendo su moral, su ideología y principios contrarios a la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Porque insisto que usted lea la palabra. Porque insisto, varón, que usted ejerza su sacerdocio en la casa. Mujer, porque insisto que usted sea una mujer de la palabra. Mujer que estudia la palabra, que medita la palabra, que lee la palabra, que obedece la palabra y que instruya a sus hijos la palabra. Porque estamos en un escenario, mire, donde todo es relativo. ¿Y saben cuál es el pensamiento? Todo es relativo porque el hombre bueno siempre tiene algo de malo ahí. Así que no hay hombre bueno ni malo. Y el hombre malo no es tan malo porque siempre el hombre malo tiene algo de bueno dentro de sí. ¿No ves los narcotraficantes cómo le aman a su familia, cómo aman a su comunidad, pero le matan a un montón de gente? Quiere decir que el más malo siempre tiene algo de nuevo. No hay buenos ni malos. Relativismo total. ¿Y qué dijo Isaías? Va a haber un tiempo, una generación donde a lo malo se lo va a llamar bueno y a lo bueno malo. Por eso es importante que usted lea la Biblia, joven, que usted medite en la palabra, obedezca la palabra, para que usted pueda tener el norte correcto. ¿Por qué? Porque va a sonar el shofar del Señor. Va a sonar el shofar del Señor. Y usted tiene que tener bien claro el tiempo en que estamos y cómo usted y yo tenemos que estar esperándole a Jesús. Sin santidad, nadie verá a Dios. Gloria a Dios. Si eso fuera el shofar de Jesús, ¿te irías con él? Si eso fuera la trompeta final, donde Jesucristo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios desciende del cielo y dio esa orden, ¿será que te vas a ir? Hay que hacer ese check-in, porque Él va a venir como ladrón en la noche para los impíos. Pero usted y yo ya estamos advertidos. Vivan santidad, por favor. Dígale al que está a su lado, deja el pecado, deja el pecado. Y usted que está mirando este video, le pido por favor, tome en serio su cristianismo. Sin santidad, nadie verá a Dios. Y me estoy predicando a mí mismo. ¿Seguimos? Mire, aquí está un comunicado del sistema de educación de la ONU en Perú. Se enojaron porque las autoridades prohibieron que entre esa ideología de género y que se meta dentro de la malla curricular la enseñanza sobre el sexo de una manera distorsionada. Mira lo que dice: implementar el enfoque de igualdad de género en la educación es una medida protectora de los derechos del niño. ¿Pero qué derecho va a tener el niño
si el niño no conoce nada? Lo único que quiere es hamburguesa y Coca-Cola. Pero aquí le están enseñando a rebelarse contra su papá, contra su mamá y contra los valores judeocristianos. Niños y niñas adolescentes en el Perú, contribuye que aprendan a reconocer sus derechos, a prevenir la violencia y relacionarse de manera respetuosa, justa y pacífica. Qué lindo suena todo esto. ¿No es maravilla que el propio Satanás se disfraza como ángel de luz? 2 Corintios 11, 14. Y también se disfraza de lindas frases. Pues es importante que usted y yo vivamos en el Espíritu para poder discernir todo esto. El desarrollo solo podrá alcanzarse si se enfrentan la discriminación y las desigualdades tal como lo ha establecido los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en la agenda de 2030. Se reúnen las personas, toma las decisiones sobre tu familia, sobre qué le van a educar a tus hijos. Imagínense, estamos en ese mundo, estamos en esa esfera, apreciados, indicando con esto que Cristo está a la vuelta de la esquina. La ONU actúa con este documento, algo que no es nuevo, como un gobierno mundial que determina qué tiene que hacer los estados en materia de educación sexual y cómo debe ser impartida en las escuelas para niños y niñas. Esto ya está en nuestro medio ambiente y está en pelea ahí en el Congreso. Aquí está nuestra hermana Lourdes, está peleando ahí con un equipo de padres para que esto no se instale acá. Es una pelea, por eso la oración de la iglesia es importante, para que tus hijos, nuestros hijos, sean librados de esta hora terrible que se viene sobre el planeta Tierra. Mira lo que dice la palabra ahí en Apocalipsis 13, 16, anote usted esto. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Marcados en la frente, o sea, en la mente. ¿Con qué? Con la ideología de género. La implementación de esta ideología ya comenzó y la ONU está empujando. Marcar en la mente. ¿Cómo se marca en la mente? Desde pequeño, enseñarle a vos a tu hijo. Tu hijo es un papel blanco. Lo que vos le decís en los primeros 3 años, eso va a marcar su vida para siempre. Y ahí en la escuela los técnicos, los psicólogos saben todo esto y marcan sus mentes, sus corazones con esta ideología que tiene que ver con la perversión sexual y salir de los cánones que Dios puso. La ONU y las organizaciones de carácter global al servicio del gobierno mundial, preparando el camino para el anticristo dictador, este dictador mundial, el anticristo. ¿Cuáles son las actividades aquí de la ONU? Ya hemos mencionado crear eventos internacionales, foros para propagar todo esto. Mire, el control de armas y el desarme. Ellos tienen todo un proyecto para que las naciones que tienen bomba atómica, bomba de la bomba H, eso pueda quedar en manos de un grupo, la élite, para desarmar a las naciones y tomar control, mire, del mundo a través de las armas que va a usar el anticristo, ahí en Armagedón. Aquí está la ONU. Mire, eso usted tiene ahí en su cuadernillo. Usted tiene ahí en su cuadernillo cuándo se fundó. Mire, y cómo estas instituciones, por ejemplo, la UNICEF defiende los derechos del niño y de los jóvenes. Lo que menos defiende es los derechos del niño y del joven. Le están metiendo estas ideologías anticristianas, antibíblicas. ¿Me está usted siguiendo? ¿Y quiénes están detrás de todo eso? Gente interesada en la perversión de los niños, los pedófilos y todo ese mundo de gente impía. El Fondo Monetario Internacional, mire, que presta dinero a las naciones, pero para subyugarlas, para esclavizarlas. Ellos no quieren que le devuelva su dinero, viven de los intereses. Fondo Monetario Internacional es otro instrumento, mire, para la implementación
donde va a haber una sola moneda, un solo banco mundial, porque el Fondo Monetario Internacional presta plata a los bancos centrales. Los bancos centrales, muchos de ellos no obedecen al gobierno de turno, sino obedece a los amos que manejan el dinero, y los bancos centrales están simplemente para tomar plata de los pequeños banquitos, de tu plata, de mi plata, ir ahí y llevar allá arriba. Así funciona todo esto. Y todo esto, mire, todas estas organizaciones están diseñadas ¿para qué? Para colaborar en el proceso de la toma de control de la población mundial, escrita en la palabra de Dios. Apocalipsis 13, 16, 17, 18, que dice: nadie va a poder comprar, ningún banco va a poder, tanto privado como nacional, va a poder operar si no está adherido al sistema. Nadie va a poder comprar ni vender si no está adherido al sistema. Nadie va a tener acceso a la salud si no está adherido al sistema. Y para que usted pueda entrar dentro del sistema, necesariamente va a tener que marcarse. ¿Me está siguiendo? Y está la tecnología para controlar a cada ser humano. Y se da en esta generación el Berechit, la tecnología de control masivo, en plena etapa de implementación en la actualidad. ¿Es la marca de la bestia? Si no lo es, por lo menos es la tecnología que le va a servirle a la bestia, al anticristo, para controlar a cada ser humano. Y de la ONU viene, de esta organización, de esta élite comandado por Lucifer y hombres impíos, viene la orden que para el 2030 cada ciudadano del planeta Tierra tiene que tener Berechit, tiene que estar marcado. ¿Están conmigo? ¿Cuánto falta? Poco. Quiere decir que Jesús, estamos a la sombra de la venida de Jesús. A la sombra. Cristo viene, pero antes su iglesia va a subir. Usted y yo vamos a subir. Y estamos en ese terreno. Decirle que está a tu lado: pórtate bien, sale más barato. La mayor cantidad de seres humanos deben ser eliminados para un mejor control de la población mundial. Está escrito Apocalipsis, por favor, 9, 15 al 19. Morirá la tercera parte de la humanidad, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar ¿a qué? A la tercera parte de los hombres. ¿Qué significa eso? De 100 van a morir 34, 35 personas. Tienen que ser muertos. De 7.000 millones, ¿cuántos? Casi 3.000 millones de personas tienen que desaparecer. Está escrito. Y el diablo sabe eso. Y va a venir a través de los juicios de Dios y a través también de la maquinación de todas estas organizaciones, instrumentos del diablo. Y ahora entramos en la segunda parte. ¿Está conmigo? ¿Se agarró algo? El proyecto azul, nuevo orden mundial y la falsa segunda venida de Cristo. Muchos de nosotros hemos oído hablar de varias especulaciones acerca de fenómenos paranormales, así como la existencia de seres míticos, sobrenaturales y extraterrestres. También hemos oído hablar de implicadas o complicadas teorías conspirativas sobre organizaciones secretas y sombrías, instituciones gubernamentales que conspiran para desestabilizar la sociedad moderna y establecer un nuevo orden mundial gobernado solo por un puñado de individuos ricos, poderosos e increíblemente ricos. Detrás de las tantas teorías de la conspiración que se han propuesto durante las últimas décadas, tal vez una sea la más destacada sobre las demás. Se llama Proyecto Bluebeam. Las conspiracionistas afirman que la NASA y las Naciones Unidas, la ONU, conspiran con la idea de introducir una religión de la nueva era a los ciudadanos del mundo que será dirigida por el anticristo. El proyecto Bluebeam implica orquestar un espectáculo gigantesco para que todo el mundo lo vea, la falsa segunda venida de Cristo. Y esto, fíjense,
ya está proyectado con puntos bien claritos, donde van a crear terremotos, van a crear figuras holográmicas allá arriba en 4D, es decir, no van a ser figuras planas, sino figuras en movimiento, pareciera ser como ángeles, personas, ahí en el espacio sideral, un montaje impresionante, como habla la Biblia, que viene el diablo Satanás con todo poder y toda forma de engaño, y va a engañar a las personas que están aquí en el planeta Tierra, a los impíos que se quedaron después del rapto. Dios le envía un poder engañoso. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Mire, reventar la historia y todos esos descubrimientos arqueológicos como los huesos, los gigantes, etcétera, etcétera, hacer parecer como ridículo. ¿Para qué? Para luego culparle a los extraterrestres que fueron los que nos llevaron a nosotros allá arriba. Claro que viene un extraterrestre, Jesucristo de Nazaret, no de este mundo, nos lleva a su cielo, nos lleva a su tierra, a su cielo. Y ya el diablo inventó, porque la iglesia ya no va a estar. El diablo, a través de estos organismos internacionales y a través de su hijo humano, va a decir: vinieron los extraterrestres y van a proyectar naves en las naciones ahí por el cielo y van a ser reales. Y muchas de esas naciones van a usar su bomba atómica. ¿Por qué? Porque en manos de la élite que maneja la opinión pública, los impíos, están los Illuminatis y detrás está Lucifer. Ellos manipulan la información. La radio, los medios masivos, y los medios masivos van a ser utilizados justamente para eso, para crear temor, pavor, terror, matanza, uno para con el vecino. Esto está escrito: Dios va a quitar la paz de la tierra. Dice, ahí en ese cuadernillo usted tiene mayor información de todo esto, pero esto ya es una tecnología que está vigente y ya se está programando. El blueprint. Por esto Dios dice ahí en 2 Tesalonicenses 11, 14, esto se va a implementar en el periodo de la gran tribulación, pero usted y yo ya tenemos la información. ¿Para qué? Para que nos agarremos de Jesús, honremos a Jesús, obedezcamos a Jesús, vivamos vidas puras, vidas santas, porque esto es preparado ¿para quién? Para los que se quedan. Mañana voy a estar tocando por qué muchos pastores, apóstoles, profetas, levitas y miembros fieles a la iglesia se van a quedar. No falte usted mañana. ¿Para qué? Para que nos hagamos un chequelín. Usted y yo nos hagamos un chequelín y andemos sobre el filo de la navaja. Con Dios no se juega. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue un sacrificio de amor, derramó su sangre, murió por ti, murió por mí. No podemos pisotear la sangre de Jesús y temer por inmunda la sangre del pacto eterno. Hay que, apreciados, honrar a Cristo, amar a Cristo, obedecer a Cristo, porque con ello que ganamos nuestra salvación. Tu salvación, estamos hablando de tu destino eterno. Por esto Dios le envía a quienes, a los feligreses que nunca obedecieron la palabra, que conocen la palabra pero que nunca la pusieron en práctica. A líderes espirituales que tenían doble vida. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, es decir, el pecado. Pero nosotros, esos somos usted y yo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, en la verdad en la cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuida tu salvación con temor y temblor, porque hay doctrinas demoníacas que están circulando y entran en las iglesias cristianas, diciendo que la salvación no se pierde, que una vez salvo, siempre salvo. No importa si seguís pecando, total, Dios te perdonó. Dios siempre te va a perdonar. ¿Y de qué entonces Dios te salvó si seguís pecando? Porque la Biblia dice, aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Me está usted siguiendo? Entonces hagámonos un chequelín en base a lo que dice la palabra.
Esto es serio. La tecnología al servicio de Satanás. Dice ahí, 2 Tesalonicenses 2, 6 al 10, y ahora vosotros sabéis lo que detiene todo esto que estamos hablando. Al fin, que a su debido tiempo, se va a manifestar el poder demoníaco, porque está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Es el Espíritu Santo de Dios en ti, en mí, la iglesia. Hasta que Él sea a su vez quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuantos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hoy es el día de salvación. Usted que está mirando este video, hoy es el día de salvación. Arrepiéntase, por favor. Arrepiéntase, por favor. Deje el pecado. Vuélvase a Jesucristo. Volvámonos a Cristo, apreciado. Esto es algo serio. ¿De qué estamos hablando? De tu destino eterno. ¿En manos de quién está? En mano tuya. Dios te entregó el libre albedrío. Apártate del pecado, porque el pecado te va a llevar a la condenación. ¿De qué estuvimos hablando en esta noche? La ONU, la NASA, el nuevo orden mundial, el falso rapto y la segunda venida de Cristo, proyecto Rayo Azul. Un proyecto luciferiano que ya está eso ahí en este escenario, pronto para ser puesto en práctica. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Levante su mano, por favor, y pídele al Espíritu Santo en este momento que le ilumine. Usted que está mirando este video, por favor, haga lo mismo, 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 arrepiéntase. Estas palabras son palabras de Dios. He puesto todo mi esfuerzo en informarte y en graficarte cómo está el mundo y el escenario profético en el cual estamos. Jesús está a la sombra. Está por venir y el rapto, el shofar del Señor está por sonar en cualquier momento. Padre, perdona nuestros pecados. Ten misericordia de nuestros seres queridos, Señor, y que esta información que hoy hemos recibido lo llevemos a la práctica.